Salmo 26. Salmo 26. Vamos a leerlo primero. Júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en el Señor sin titubear. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré al Señor. Y bueno, pues este es el Salmo 26, Salmo de David, como dice ahí el subtítulo. Y no sé si en sus Biblias tiene este pequeño subtítulo que dice Declaración de Integridad, ¿no? Y bueno, si leemos como a manera superficial, así como lo leímos ahorita este Salmo, pues pareciera que David pues está como declarando eso, como declarando su integridad, declarando que él es muy justo, como diciéndole al Señor, mira, pruébame y vas a ver que yo soy muy bueno, muy justo, muy íntegro. Entonces, a simple vista parecería que eso está diciendo el rey David. Sin embargo, conociendo la historia del rey David y conociendo lo que Dios mismo dice de él, que es un varón conforme al corazón de Dios, esto quiere decir que es un hombre humilde, es alguien que entendió la misericordia de Dios, parecería un poquito contradictorio con el carácter de David, con lo que sabemos de David, con la historia de David, leer un salmo escrito por él donde aparentemente está diciendo yo estoy muy bien y soy lo máximo, ¿no? Entonces, el hecho de conocer el contexto, la época en la que se escribió este salmo y desmenuzarlo, nos va a mostrar cuál es la intención de David al haber escrito este salmo, ¿ok? Y comienza con la primera línea, en el primer versículo dice, júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Y vamos a ser muy sinceros y vamos a pensar si en algún momento tú y yo le hemos dicho o le diríamos a Dios, júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. ¿Quién se atrevería a decirle eso al Señor? ¿Quién se atrevería a decirle, Señor, júzgame y verás que soy limpio, soy íntegro, soy congruente, soy transparente? ¿Quién se atrevería a decirle eso al Señor? ¿No? ¿Quién se atrevería a decirle, ponme a prueba, Señor? ¿Quién se atrevería? No, pues, o sea, hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, nadie nos atreveríamos a decir eso. Entonces, ¿por qué es que David se atrevió a decir esto? Bueno, primero que nada, le vamos a poner a este salmo el siguiente título. El título que le vamos a poner a este salmo es Confianza en la corrección. Confianza en la corrección. Según comentarios rabínicos, hay un comentario en el que yo me baso tomo ciertas referencias para este estudio que estoy haciendo verso por verso de los salmos. Un comentario de editorial ArtScroll dice que este salmo fue escrito después de que David pecó con Betsabé. Y bueno, pues aún peor, o sea, si después de que pecó con Betsabé está diciendo, júzgame porque soy íntegro, soy limpio, todo lo estoy haciendo bien, pues como que entonces no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucha lógica, no tiene mucha lógica. Entonces, ¿cómo explica esta incongruencia? ¿Cómo explica este comentario? Bueno, pues hay varios detalles que les voy a ir mencionando. Me llama mucho la atención una vez que uno analiza el contexto y cada una de las palabras y cada uno de los versículos los desmenuza, entonces te vas a dar cuenta cuál era la intención de David
al haber escrito esto. Al decir él, júzgame, Señor, porque en mi integridad, en mi congruencia, en mi rectitud he andado. ¿Qué es lo que David entiende después de haber pecado con Betsabé? ¿Cuál es el secreto que David encontró después del pecado, después de la corrección? Porque Dios lo corrige, lo disciplina a causa de lo que hizo, ¿se acuerdan? Su hijo falleció y bueno, luego le dice que no se apartará de su casa todos los días de su vida, que no se apartará la espada, que no se apartará el mal. O sea, va a recibir las consecuencias de lo que hizo el resto de su vida. ¿Y cuál fue la consecuencia de recibir la corrección, la disciplina de Dios? ¿Qué trajo eso a la vida de David, a su corazón? Bueno, trajo la convicción para escribir este salmo. Y David entendió el secreto del valor de la prueba de Dios. David entendió el gran valor que tiene ser corregido, ser disciplinado, ser probado. David entendió eso. Sin duda, él enseñó eso a su hijo Salmón, ya que Proverbios, capítulo 12, versículo 1, y yo insisto mucho en estar repitiendo una y otra vez los proverbios, estudiar un proverbio cada día, insisto mucho en eso, y al parecer aquí mi amigo Isaac ha estado cumpliendo ese consejo, ya que él pues dice que repetidamente escucha los proverbios. ¿Por qué? Porque los proverbios, si ustedes analizan el tema de los proverbios, es instrucción, corrección, disciplina, todo el tiempo. La palabra corrección aquí es la palabra musar, esa palabra en Proverbios 12.1. Proverbios 12.1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Esto lo escribe el rey Salomón. Sin duda su papá se lo enseñó bastante bien, porque de eso trata todo el libro de Proverbios. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y aquí la palabra instrucción es la palabra musar. Musar, que literalmente significa eso, significa ser corregido, ser probado, ser disciplinado. Y el libro de Proverbios, como les digo, está lleno de referencias a esta palabra y su importancia para que seamos mejores personas y que lleguemos a ser conforme al corazón de Dios. ¿Para qué Dios nos corrige y nos disciplina? Pues para que participemos de su santidad, para que lleguemos a ser conformados a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es? Yeshua. Ese es el propósito. David tenía un corazón tan humilde y sabio que entendió el valor de la disciplina. Igual que ¿quién? Igual que su hijo Yeshua, que dice en Isaías 53 que fue un varón despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, así dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea que si alguien experimentó el sufrimiento, la corrección, incluso ni siquiera por sus propios pecados, sino por los de otros, fue Yeshua, y aún así él se gozó con esa corrección que él recibió. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9 dice: y aunque era hijo, hablando de Yeshua, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Me llama mucho la atención que hayamos estudiado este salmo el día de hoy. Es el salmo que tocó, el salmo 26. Yo no lo escogí. Estamos cada sábado estudiando un salmo, y bueno, pues por algo el día de hoy nos tocaba este salmo que habla de la corrección, de la disciplina, de la obediencia. Y aquí dice que Yeshua, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ok? O sea que Dios le da un alto valor a la obediencia, y David le da un alto valor a la obediencia. Yeshua, el hijo de David, pues por la obediencia fue perfeccionado. Y yo les hago una pregunta sincera: ¿a quién le gusta ser disciplinado? ¿A quién le gusta ser corregido?
¿A quién le gusta que le digan sus verdades? ¿A quién le gusta que le digan en qué está mal, en qué se está equivocando? A nadie nos gusta. Nuestra naturaleza humana trata de justificarse, trata de esconderse, trata de echarle la culpa a otros. Y bueno, lo tenemos desde nuestro ancestro primero, desde Adán, que cuando es reprendido, cuando es descubierto con las manos en la masa, en vez de decir, sí, Señor, sí, me comí el fruto que me dijiste que no, ¿cómo voy a poder justificar delante de ti? Pero ahí podemos ver en Adán la naturaleza del ser humano caído, que peca, que le dice, Señor, la mujer que tú me diste. En otras palabras, es tu culpa. Y ¿qué hacemos en el momento que decimos es tu culpa? En el momento, solamente tenemos dos opciones cuando somos disciplinados, corregidos, probados. Solo tenemos dos opciones. Aceptarlo, aceptar sí, es verdad, soy yo, tengo que tengo que ser corregido, tengo que pagar las consecuencias de mi pecado. Tengo esa opción, o tengo la opción para justificarme y para parecer yo inocente delante de él, decir, pues, en esencia tú tienes la culpa. Cuando decimos no fui yo, le estoy echando la culpa a alguien más. Así que, bueno, los rabinos enseñan que hay 4 tipos de personas. Hay 4 tipos de personas en su reacción con la prueba, la disciplina, la corrección. Están los que se quejan de la prueba, los que se quejan de la disciplina, los que se quejan de la corrección, aquellos que cuando Dios trae una prueba, una disciplina. ¿Y para qué es la disciplina? ¿Para qué la corrección? Pues para que seamos mejores, para ser pulidos, para que seamos mejores seres humanos. Entonces hay 4 tipos de personas. Los que se quejan de la corrección, ¿recuerdan algún personaje que al principio sí la recibe bien, pero ya llega un momento en que se empieza a quejar y empieza a maldecir hasta el día en que nació? ¿Y por qué nací? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no morí el día que me engendró mi mamá? ¿Y por qué? Y empieza a cuestionar a Dios. ¿Quién es? El que se queja y se queja y que se queja, que le llaman el paciente Job, pero un momento en que perdió la paciencia, Job. ¿Ok? Ese es un tipo de personas. Y vamos a ver con cuál de los 4 nos identificamos, a cuál nos pareceremos. Job, pues bueno, al principio sí la aguanta, pero ya que empieza a pasar el tiempo ya llega el momento en que explota y empieza a quejarse. El segundo tipo de personas son los que se gozan con la disciplina, el que se gozan con las pruebas, el que perseveran y siguen confiando y siguen confiando. ¿A quién podemos nombrar como alguien que fue probado y salió siempre adelante y lo hizo, aunque las pruebas eran muy difíciles? Abraham fue probado en múltiples ocasiones. Y salió adelante y salió adelante victorioso, salió adelante con gozo, no quejándose, no murmurando, no amargándose. Él es una prueba, por eso es el padre de la fe, Abraham. Está otro tipo de persona que son los que dicen ya basta, ya no más disciplina. Aquellos que está la vara y ya, por favor, ya, ni una más, ni un golpe más. ¿Quién fue ese? El rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando recibe la noticia de que vienen los asirios, y bueno, ya los asirios habían disciplinado al reino del norte, ya se habían llevado cautivas a las tribus del norte, era una disciplina siria, era una vara para disciplinar al pueblo de Israel por su idolatría, por su apostasía, por su conformismo, etcétera, ¿no? Por su infidelidad. Y viene a Siria, y cuando ya llegan los asirios hasta Jerusalén y le manda cartas el rey de Asiria a Ezequías diciéndole hasta aquí llegaste, y viene la disciplina, viene la vara del Señor. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Va con la carta con Dios al templo y dice: Señor, por favor, no, ya, párale hasta aquí. Y Dios solamente por David dice que detiene el castigo y libra a Jerusalén de caer en manos de los asirios, que eran tremendos y eran terribles y eran súper crueles. Y Dios detiene el castigo y porque este hombre dijo, ya, párale. Por favor, Señor, ayúdanos.
Entonces Dios reserva ahí a Jerusalén, acaba con el ejército de los asirios y bueno, pues ahí tenemos el tercer tipo de personalidad.